Hola, soy Alex. ¿Te gustaría desarrollarte como carpintero, ya sea por oficio o como pasatiempo? ¿Te gustaría saber de dónde viene la palabra carpintería o carpintero? ¿Te gustaría saber cuáles son los niveles que puedes llegar a lograr dentro de este oficio? Si te interesa saber todo esto, sigue el video hasta el final. Para poder analizar la historia de la carpintería, primero debemos saber de dónde viene la palabra carpintero, que es la que se le designa a aquel profesional que trabaja la madera. Proviene del latín carpentarius. Se refiere a aquel que fabricaba el carpentrum, un tipo de carruaje, palabra que llegó al latín procedente del celta. Al principio solo se le llamaba carpentarius a aquellos que realizaban esos vehículos, pero con el tiempo se generalizó el término para todo aquel que trabajaba la madera. Al español llegó el vocablo como carpintero según registros del siglo XIII, pero en el siglo XIV ya aparece en la forma de carpintero que hoy en día conocemos. El carpentum era un carruaje cubierto en forma de cesto y tirado por mulas, muy popular en tiempos de la antigua Roma, el cual estaba hecho de madera, aunque dependiendo del artesano que lo realizase, podría llevar algún remache o adorno de metal que identificase a los propietarios. Era un medio de transporte usado básicamente por mujeres pertenecientes a la familia imperial y sobre todo por las matronas romanas. Todo esto que acabo de explicar es la investigación del señor Alfred López de España, a quien le agradezco su dedicación en la investigación de varios temas. Y si a ti te gusta saber y aprender, te recomiendo que busques su página web. Esta se llama Ya está el listo que todo lo sabe. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Pero bien, esta historia es sobre el nombre del oficio, porque se tienen pruebas de la utilización de la madera desde 3500 años antes de Cristo en Egipto como contrachapados, ya que el lugar no tenía árboles con que trabajar este tipo de producto, por lo cual los pedían a otros lugares ya prefabricados para poder ellos hacer sus muebles. También se tienen vestigios en el área de Alemania de herramientas las cuales tienen una existencia de más de 7000 años, las cuales fueron bien preservadas, y estas herramientas se ve que sirven exactamente para lo que es el desarrollo de la fabricación de muebles de madera. En forma muy personal, yo diría que es muy probable que la utilización de la madera inició cuando el primer hombre con una piedra talló la primera vara para provocar una lanza para la cacería. Pero realmente la carpintería o uso de la madera podríamos decir que es uno de los oficios más antiguos y sería imposible hablar del verdadero desarrollo de este. Es decir, antes que el hombre dominara el fuego, ya utilizaban la madera, y al paso del tiempo aún el hombre sigue caminando hacia el futuro con la madera en sus manos. Como carpinteros podemos encontrar diferentes niveles en los estudios de este oficio, el cual sería el primero como aprendiz, que es la persona que ayuda en una carpintería aprendiendo de la experiencia de los demás carpinteros. El medio oficial es la persona que ya puede quedarse como encargada de una carpintería y ejecutar varios trabajos para ganar mayor experiencia. Después viene lo que es el oficial, que es la persona que ya puede dirigir un taller de carpintería, incluso su propio taller, necesitando obviamente su propia herramienta. Después viene lo que es el maestro. Es la persona que puede ejecutar por experiencia muchos trabajos en el desarrollo de la carpintería. Para ello necesitará muchos años de experiencia en el manejo tanto de las herramientas como de las relaciones humanas para poder dirigir a empleados y cerrar negocios con sus clientes. Y finalmente podemos hablar de lo que es el ebanista. Es la característica de una persona que desde aprendiz busca siempre, desde la construcción hasta el detallado y terminado de un trabajo, lo que es la perfección. Pero ¿por qué se le llama un oficio profesional y no una profesión? Porque no hay ninguna escuela que pueda dar un título.
Lo máximo que se puede otorgar es un certificado como medio oficial, ya que de ahí en adelante cualquier rango superior se debe de ganar por medio de la experiencia. ¿Y qué materias son las que debe de desarrollar bien lo que es un maestro? Como en cualquier oficio o profesión, se debe manejar las matemáticas. A grosso modo y ganado por experiencia, debe de aprender sobre geometría, la cual es muy importante para ejecutar cualquier tipo de mueble. La física, para saber qué resistencia puede llegar a tener los materiales que está trabajando, ya que no es lo mismo, por ejemplo, un librero sostenido contra el suelo a un librero colgado contra la pared. También debe de aprender algo de química, para saber qué combinaciones puede utilizar, por ejemplo, entre los tintes o entre barnices y lacas, así como saberlos equilibrar ante los cambios bruscos de temperatura en el momento de trabajar, como es el exceso de calor o humedad. También debe de aprender contabilidad, pero no de la que va a lo que es impuestos, sino para saber administrar la economía de su taller entre el dinero que pertenece al cliente, a los empleados, al taller y obviamente a su propia ganancia como jefe de este. Estas son algunas de las cosas que se debe de aprender para poder nombrar maestro de carpintería, además de poder ejecutar los trabajos a desarrollar. Ahora hablemos sobre lo que son las divisiones de la carpintería. Tomé en cuenta las más conocidas. Por ejemplo, las divisiones serían carpintería residencial, carpintería mueblera y carpintería por especialidades. La carpintería residencial incluye todo aquello que estructura las necesidades de una construcción, como son las puertas de interior y exterior, closets o armarios, cocinas y algunos muebles empotrados a la pared, la mayoría de estos diseñados al gusto del cliente. La carpintería mueblera es la fabricación de muebles como sillas, mesas, comedores, recámaras. La mayoría de estos se fabrican para mueblerías para que el cliente pueda escogerlos a la vista. En cuestión a lo que son las especialidades de la carpintería, podemos hablar de la de construcción, que sería el proceso de utilizar madera para postes, vigas, paredes, haciendo toda la construcción de una casa completa en madera. Otra especialidad que podemos encontrar es la de lutería o laudería, que es la fabricación de instrumentos musicales de cuerda, principalmente de violines y guitarras. Y encontramos como especialidad lo que es el tallado de la madera, el torneado de la madera, el enchapado o chapado de la madera, lacado o laqueado de la madera. Estos de abajo son combinables siempre con lo que es la carpintería residencial y la mueblera. Cualquiera de estas especialidades pueden trabajarse como oficio único, dando buenos resultados económicos para quien las desarrolla. Aunque hoy en día el oficio de lacado o barnizado lo hace directamente la mayoría de los carpinteros en su taller. ¿Se puede vivir y desarrollarse bien como carpintero? En algunos países se ve la carpintería como cualquier oficio, sin observar su nivel de aprendizaje. En otros países es muy respetado este oficio, sabiendo el nivel de aprendizaje para desarrollarlo. Y en algunos otros países es muy respetado y muy bien calificado por la mayoría de los pobladores. Por experiencia te puedo decir que un servidor ha vivido de la carpintería por más de 37 años, dándome la oportunidad de sacar adelante a 3 hijos profesionistas, haber alimentado a mi familia, así como también haber dado trabajo a varias personas para el sostén de sus propias familias. Es por ello, por lo que este oficio lo recomiendo ampliamente como medio de vida. ¿Qué límites tenemos como carpinteros? Solo los límites que tú mismo te pongas. Si prefieres trabajar tú solo o con un ayudante, o bien si deseas hacer un gran taller con varios empleados, los cuales tengan diferentes conocimientos y desarrollar una empresa, también tienes esa oportunidad con la carpintería. Al fin de cuentas, cualquiera que sea el límite que tú desees, ese estará bien. ¿Cualquier persona puede ser carpintero? Para poder desarrollar este oficio, lo primero que se necesita es pasión. No solamente el deseo de serlo, se requiere amor por la madera, por las herramientas y por el buen desarrollo de tu trabajo. Creatividad. Aun cuando tengas mucha pasión por la madera, debes de transformar tus pensamientos en artículos que puedan ser objetos de utilidad. Si tienes mucha creatividad, pero no te gusta el sonido de las herramientas,
o el polvo que provoca la madera, será imposible que puedas desarrollarte como carpintero. En cambio, si te agrada la carpintería, pero no tienes mucha creatividad, esta la puedes desarrollar. Y es importante que lo logres, ya que de no hacerlo, siempre ejecutarás la creatividad de otras personas, o bien, cuando te enfrentes a un problema, no podrás desarrollar una solución para este. Perseverancia. Es un oficio que no podrás aprender a corto tiempo. Se lleva muchos años y después de esto te sorprenderás que aún puedes seguir aprendiendo. Nunca desistir ni desalentarse. ¿Es mucha la inversión económica para tener un taller? La respuesta es sí. Pero esta inversión no debe de ser de golpe. Va con el desarrollo de tu taller. Tu entusiasmo, tu experiencia, irás adquiriendo toda aquella herramienta que se necesita a través del tiempo. Recuerda que las cosas que valen la pena no se hacen fácilmente. ¿Es muy arriesgado el oficio del carpintero? Como cualquier otro oficio o profesión, todos tenemos riesgos por el simple hecho de ser humanos y estar vivos. Obviamente, estos riesgos dentro del taller pueden ser bastante bien disminuidos si utilizamos las herramientas adecuadamente y las medidas de seguridad sobre ellas. Ahora hablemos de la carpintería como entretenimiento o pasatiempo. Hoy en día son cada vez más las personas que deciden invertir en herramientas y aprendizaje sobre este noble oficio, a consecuencia de que desean muebles de alta resistencia hechos por ellos mismos. Y esto se debe a que los muebles en el mercado no les convencen por su baja duración, y son ellos mismos quienes me lo han dicho. Y así usan este oficio fabricando para sus familiares y amigos, además de ser una labor bastante relajante, la cual te saca de todos tus problemas cotidianos. Y hablemos de algo que es muy importante, las grandes satisfacciones que da este noble trabajo, tanto como carpintero de oficio como pasatiempo. Tú recibirás, primero, la satisfacción de ver la transformación de la madera hasta llegar a convertirse en un mueble bien planeado, hecho con tus propias manos. La segunda, la satisfacción de ver a un cliente satisfecho con lo que pidió, y tú como carpintero de oficio lo ejecutaste bien, y aparte de todo ello, te pagan. O el ver la cara de satisfacción de tu familia o tus amigos por los muebles que desarrollaste con tu propio taller. Espero que haya sido de tu gusto este video, que te haya podido llegar a orientar en lo que es este oficio, ya sea como pasatiempo o hacerlo parte de tu vida y vivir de él. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.